Bienvenidos a este nuevo episodio de Derecho y Sociedad. En el día de hoy nos encontramos nuevamente con Manuel Fernández y con Luis José. ¿Hay presentación hoy? No No hay presentación hoy, ¿no? Ya lo conocen. Si no lo conocen, vayan a uno del episodio pasado y ahí ustedes van a ver ya la pequeña biografía que nosotros hicimos. Hoy vamos a hablar sobre las medidas cautelares. Vamos a hablar específicamente, la vamos a enfocar en sede contenciosa. Sin embargo, vamos a entrar con una pequeña teoría que aplica tanto a contenciosa como administrativo, o sea que no hay ningún tema con eso. No brinca tanto la cosa, sí. Y nada, un tema, una continuación, una especie de continuación, digamos, del tema anterior, que es el tema del acto administrativo. Nos enfocamos en aquella vez en la motivación, ¿no? Y recapitulando un poco para ir conectándolo con el tema. Lógicamente, el ejercicio de la función administrativa está muy vinculada al interés general como tal, está supeditada o tiene una vital diferencia en cuanto a nosotros en particular, que cualquier conflicto jurídico que tengamos y cualquier reclamación que yo tengo la obligación de ir ante los tribunales para que el tribunal me diga si yo tengo la razón o no, y ya dependiendo de la suerte, a lo mejor mi contraparte la ejecute de manera voluntaria, no hay que complicarse mucho. Y si no, están, digamos, los procesos ejecutorios que más o menos vamos rescatando la idea. La administración, por el contrario, que está revestida de lo que se llama el principio de autotutela, ella misma, a través de los actos administrativos, puede ella misma declarar un derecho y ella misma iniciar los procesos de ejecución sin tener que acudir a los tribunales. El tema de la autoejecutoriedad de los actos administrativos. Son, digamos, los actos administrativos. Tienen dos presunciones, que no hablamos, digamos, de ello. Quizás el de validez, pues son esas. Una presunción de validez, lo que quiere decir que hasta tanto no existe una decisión o que la suspenda o que la revoque, exacto, ya sea son válidos. En sede jurisdiccional como en sede administrativa, exactamente. Se presumen como válidos y a su vez, sobre la base de ese interés general y de que el Estado no se puede ver detenido por la lentitud que caracterizan a los tribunales, bueno, son ejecutorios una vez se produzcan los requisitos de eficacia del acto administrativo, favorables una vez ya se emitió y bueno, lo desfavorable a partir de la notificación. El texto íntegro y la explicación de las vías recursivas y los plazos. En ese sentido, digamos, y rescatando, digamos, como tal, una de las notas características del derecho administrativo, en el título de la célebre conferencia del profesor Eduardo García Interría, la famosa lucha de las inmunidades del poder, que es lo que ha caracterizado al derecho administrativo. Aterrizándolo un poco en el caso nuestro, ¿no? Recuerdo una vez, creo que era el profesor Juan Manuel Guerrero que comentaba las primeras visitas del profesor Alan Prue Carías en la República Dominicana, que dijo, le explicaron, no, tenemos una ley del año 1947, pero usted está muy avanzado. No, nada que ver, le decían, le explicaron al profesor Gruber. Y es que la ley 1947, la 1494, perdón, del año 1947, bueno, siempre se dijo que fue un intento, digamos, cuando estábamos, digamos, ya en la segunda mitad de la tiranía de Trujillo, digamos, fue como un intento de Trujillo como apaciguar las aguas y bueno, soy un demócrata, a carta cabal, ¿no? Aunque, digamos, nunca se llegó, digamos, a formalizarse como tal y en su momento incluso pasó, y por muchos años fue así, la jurisdicción contenciosa administrativa tuvo bajo el seno de la Cámara de Cuentas o Cámara de Cuentos, como le suelen decir aquí, para más o menos poder entender el destino de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lógicamente, como ya es historia nuestra del derecho administrativo, digamos, más o menos iniciando a finales ya del siglo pasado, se vinieron promulgando ya una serie de leyes, en el 98 la de telecomunicaciones, unos años más tarde, en el año 2000, la de libre acceso a la información pública, la monetaria financiera, que fueron, digamos, incluyendo una serie de principios del derecho administrativo en esas leyes que no la teníamos en ninguna parte, porque, digamos, el derecho administrativo era bastante disperso en aquella época, digamos, todo se fue focalizando, y ya en el año 2007, con la ley 13-07, exacto. La que incluye la versión contenciosa administrativa. La de la transición, la famosa transición. Que seguimos esperando, pero una ley, ¿no? Que, digamos, instauró por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un instituto procesal bastante viejo y asentado ya, digamos, en otros ordenamientos jurídicos, que es el de la tutela cautelar. La tutela cautelar, en fin, o su objeto como tal, sobre, digamos, la base de un principio, o que se hizo un principio de una frase de Giuseppe Choventa, un
procesalista italiano, de que el tiempo que se toma la justicia para determinar la razón de una persona no puede ser objeto o no puede constituirse como algo que a una persona que tenga un derecho se le convierte un daño. Y ese, digamos, es la esencia de las medidas cautelares, y más en el ámbito del derecho administrativo específicamente, dado esos elementos, esas presunciones que revisten el acto administrativo, y tomando en cuenta lo lento que es nuestro procedimiento administrativo, que es en esencia de naturaleza escrita, salvo excepciones muy discrecionales del tribunal, que ellos ponen su audiencia cuando ellos entienden, hay que esperar bastante tiempo. Y en ese sentido, la tutela cautelar ha venido como una parte, digamos, del derecho a la tutela judicial efectiva, porque hay que recordar, digamos, que la función jurisdiccional no solamente es determinar quién tiene o no la razón, sino hacer ejecutar los juzgados, para que eso, digamos, no se quede, como decía mi profesor Lucas Guzmán, como algo que yo voy a colgar aquí ya se la pudiéramos colgar una sentencia. Pues yo no hago nada con una sentencia, después dura 5 o 7 años en un pleito, para después, digamos, tener una sentencia que yo no puedo ejecutarla. Y de ahí que vienen las medidas cautelares, que están, digamos, tipificadas en el artículo 7, ¿no? Esa línea 3. Entonces, ya Luis José nos dio una introducción. Uno, de la jurisdicción contenciosa, nos habló de la decisión y nos habló de la medida cautelar. Ahora, Manuel, aterrízalo. No, mira, Luis José hizo una muy buena reseña, la verdad, una muy buena transición a lo que tenemos al día de hoy. Las medidas cautelares, la tutela cautelar, tal como dice Luis José, ¿qué es lo que se busca? Se busca de alguna manera que un derecho que se pudiera estar siendo violentado durante el transcurso de un proceso contencioso, lo que se busca es que de alguna manera en la retardación de lo que pueda durar ese proceso, porque ya tal como dice Luis José, los actos administrativos son ejecutorios, o sea, tiene su presunción de tanto de validez como de ejecutoriedad. Entonces, hasta tanto se decide ese proceso, con la tutela cautelar lo que se busca es, a lo mejor, va a suspender, por ejemplo, la ejecución de ese procedimiento, hasta tanto el juez del que está conociendo del fondo, entonces, conozca o emita un fallo. Entonces, aquí hay una parte que es importante decir, entonces, que una de las características que tiene la medida cautelar es que tiene esa dependencia que tiene que ser conjuntamente con un fondo, dígase, con un procedimiento contencioso. No independiente, de una accesoria. Sí, exactamente, es accesoria, pero lo que quiero decir es que tú no la puedes someter, digamos, como si fuera una vía principal. Exacto. Que siempre tiene que estar acompañado con un procedimiento contencioso administrativo. Exacto. Sí, es correcto. Digamos, sobre la base de eso, que tú hablas, es el carácter instrumental de las medidas cautelares, y ahí conectamos, digamos, cuáles son los 3 requisitos que son necesarios para... Antes de que vayamos a los requisitos, dame un ejemplo de un acto administrativo que yo lo pueda recurrir, que yo lo pueda también suspender. Todo acto, digamos, de naturaleza desfavorable, que suponga, digamos, una carga para ti, yo te desvinculé, te impuse una sanción, te cerré un local. Por ejemplo, el del cierre del local comercial. Me mete un acto administrativo cerrándome el local comercial, voy a los tribunales, voy al Tribunal Superior Administrativo para que pelear, para discutir la validez de ese cierre. Sin embargo, en el interín, precisamente ese cierre me afecta a mí como empresa, y precisamente como tengo una afectación como empresa, en el tiempo, si el tribunal dura 1 año, 2 años para decidir el fondo de ese cierre, entonces son 2 años que yo voy a permanecer cerrado. Exacto. Entonces vamos a suponer que de alguna manera u otra interpongo mi acción principal en nulidad, por ejemplo, en contra de ese acto administrativo que ordenó el cierre de mi establecimiento. Y conjuntamente, entonces, solicito una medida cautelar que me suspenda los efectos de ese acto administrativo, que lo que va a implicar es, en caso de que sea acogido de manera favorable, de que yo pueda continuar mis operaciones de manera provisional hasta tanto se conozca el fondo. No es que tú vas a permanecer ya de que te emitieron la medida cautelar y te levantaron es una victoria, ¿no? Exacto, no una victoria. Es una victoria provisional, momentánea. Sí, porque el fondo no... Porque eso es muy importante. Sobre eso hablamos un poquito más adelante. Eso es muy importante porque muchos pudieran entender que por el hecho de que me otorgaron la medida cautelar, otorgaron, por ejemplo, la suspensión del acto administrativo, creen que ya tú vas a tener ganancia de causa en el fondo, y eso no es así. Y no darle seguimiento al caso. Exactamente. No, porque ya tuve la medida cautelar, ya tú me la suspendiste, yo gané el proceso. No. O por ejemplo, están, digamos, las medidas cautelares anticipadas, que tú las puedes, digamos, interponer cuando ya
dependiendo de la naturaleza del caso, ya yo no puedo esperar, digamos, para el contencioso. Exactamente. Ahí, digamos, esa, yo la puedo, digamos, interponer antes del del contencioso. y si me la acogen, yo tengo la obligación de poder a interponer el recurso contencioso administrativo para que todas las acciones jurídicas están supuestas o están sujetas a un plazo para ser iniciadas. Y eso sí, que si tú Pasó no ese plazo, exactamente. yo voy y pido el levantamiento y bueno. Puedo pedir el levantamiento, como la administración puede pedir el levantamiento y que revoquen la Y sobre la eso medida ya- cautelar si tú no la Exactamente. interpusiste en el plazo de tu proceso Correcto. contencioso. Entonces, vamos a los 3 requisitos. Los 3 requisitos, y rescatando el tema de la instrumentalidad, son 3. El primero, digamos, el que más, lo más importante, digamos, gira en torno a esto, ¿no? Que es el peligro en la demora, el peligro en mora. Que es determinar, sobre la base, digamos, si existe una urgencia necesaria que amerite que se dicte una medida cautelar, lo cual se conecta, a su vez, digamos, pues en caso de que no se produzca ningún daño, lo que tal, no hay necesidad, digamos, de De la tomar medida. una medida. El segundo, digamos, que hay, digamos, de los abogados nos tenemos que fajar más, La apariencia de buen derecho. más tomando en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa o la presidencia, que digamos la que mayor ejerce esa la tutela cautelar, tiene un tema con el fondo, de bueno, que todo es fondo, entonces, bueno, te rechazo la medida. Que es la apariencia de buen derecho, o el fumus boni iure, o el tufo de buen derecho, como le dicen a los colegas, de manera jocosa, ¿no? Sí. Que es un examen de verosimilitud entre el derecho reclamado y el caso. Es determinar si, sobre la base de los argumentos que yo te estoy presentando, existe una alta probabilidad de que yo tenga en un futuro ganancia de causa, porque de nada servirá, lógicamente, yo imponer una medida, y más en el ámbito del derecho administrativo, que se conecta, digamos, con el tercer requisito que ahora vamos sobre ello, si yo no tengo el derecho, si no tengo probabilidad de ganar, ¿para qué? Y eso vendría, en el caso del derecho administrativo, a afectar el tema del interés general, por ejemplo, que es el tercero. Bueno, no es necesariamente para mí no es necesariamente una probabilidad de ganar, sino una probabilidad de lo que está ocurriendo sea cierto. Eso mismo iba a decir, exactamente, eso mismo iba a decir. No tanto que tú vayas a tener una ganancia de causa, sino que en el proceso se vea que de verdad tú tuviste un derecho o tú tienes un derecho que se está discutiendo en el fondo. Exactamente. Y que en el momento en que se esté conociendo ese proceso, Que se está afectando, se está afectando ese ese derecho. Exactamente. que viene, Así que yo más lo que veo. viene vinculado con el peligro en la demora, que es de que, mira, yo tengo este derecho y si tú no suspendes, entonces este derecho se me va a infringir. Mire, tomando el caso que tú pusiste de la clausura, lógicamente, si yo no puedo ejercer operaciones, Exacto. yo voy acumulando una serie de pasivos. Los empleados, yo no puedo pagar a los empleados. Exactamente. Hacer una serie de procesos laborales que ya dependiendo la organización Mira, de una que- empresa o no, bueno, Que en ese caso, por ejemplo, el de la clausura de un puede negocio, la quiebra. en la apariencia en buen derecho se pudiera determinar hasta mucho más sencillo porque yo soy el dueño del negocio, ahí ya yo tengo mis derechos, ahí ya lo que tendría entonces que ir demostrando el peligro en la demora en este caso, como tú mismo lo estabas diciendo ahora mismo, y lo que tú también establecías ahora mismo también, lo de si esa medida cautelar pudiera afectar o no el interés general, porque Que ya el eso es tercer- otra que cosa. el tercer elemento. Que es el tercer elemento, que es lo que tú estás Lo hablando. llevado ahora mismo. también con los terceros. Podemos hacerlo con- Exactamente, sí. Oye, ya dependiendo, pues si estamos discutiendo tú y un derecho, quien se lleve a una licitación, pues ya Manuel ya tiene su contrato, ya Manuel está ahí ejerciendo una consultoría de todo, y yo vengo, no, suspendido, y Manuel por el otro lado, sin defenderse. No, eso no se puede. En ese tipo de procesos, bueno, lo correcto. No me Pero, garantía. hay que invitar a ese tercero que ya tiene un acto administrativo favorable a que Exactamente. venga a pelear su acto, Sí. lógicamente. Entonces, el tercer elemento, que es la afectación al interés general o a terceros, Tercero. precisamente, El más controversial es el tema del interés general. exacto. Por ejemplo, si pudiéramos hablar de igual vinculado al tema del cierre del establecimiento, pudiéramos ver, por ejemplo, el de los establecimientos que están cuando se estaba construyendo la línea del metro. Tú sabes que por las construcciones que se generaban muchas veces esos establecimientos tenían precisamente que ser cerrados de manera provisional porque había un tema de interés general. Iba a pasar, en este caso, el metro. Exactamente. Había una construcción que era para favorecer el transporte de la República Dominicana. Exactamente. Ahora bien, si me ordenan el cierre de mi establecimiento en virtud de eso y yo voy al tribunal y el tribunal, yo le digo, mira, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, voy a tener que cerrar, voy a caer en la quiebra. Claro, hay un tema de que si está obligado o no a soportar ese perjuicio. Exactamente. Pero vinculado al interés general, que es lo que nos interesa, debemos decir, ¿qué tiene mayor preponderancia? Que tu establecimiento esté abierto Ujú. o que se construya ciertamente las vías del metro. Si hacemos una comparativa más o menos,
tiene mayor preponderancia el interés colectivo, Claro. que al final es que va a favorecer el transporte, va a mayor seguridad. Hay un conjunto de factores que se van a balancear hacia la administración, en este caso, en lugar del administrado. Sí, esa ya parte una parte ya de la potestad que tiene el juez ya de hacer esa ponderación, digamos, de esa balanza. ¿Qué va a pesar más? El interés general, que obviamente, que en el caso que tú pones, obviamente tiene un peso mucho mayor, y ya, o si el interés particular o el interés general. Cuando el interés general tiene un peso mayor, pues bueno, una medida cautelar no pudiera subsistir, porque el interés personal nunca puede estar por encima del interés Es general. correcto, ya lo que tiene que examinarse caso a caso, lógicamente. Caso a caso. Pues digamos el tema, digamos, del interés general, esa última bala que tiene la administración. Bueno, hay peligro en la demora, ciertamente. Bueno, yo no tomé en cuenta esta prueba, no seguí el procedimiento adecuado, hay apariencia de buen derecho. No, el interés general, esto va a afectar una serie de las operaciones de la administración. Dame un segundito para terminar, digamos. De la crítica, Eduardo García Enterría, digamos, siempre lo dijo en su tema, en las batallas de las medidas cautelares, que es un tema que afronta, digamos, el derecho a la tutela judicial efectiva, que en el caso de nosotros es el artículo 69, y don Jaime Rodríguez Arana, que también que menciona el tema de que el interés general no puede ser un cheque en blanco para que la administración haga todo lo que entienda. Exactamente. Porque tal cosa, no puede haber un interés general, nunca jamás, que pueda, digamos, dice el mismo autor, cercenar el derecho a una tutela judicial efectiva, que tenemos nosotros los usuarios. Exacto. Mira, y muy importante también lo que ustedes han dicho, y Rafa lo dijo muy, muy claro, provisional. Es correcto. Las medidas cautelares no se pueden convertir como en una sentencia totalmente como si fuese de fondo. Esa es una de las características de las medidas cautelares, es la provisionalidad. Sabes que cuando hablamos de provisionalidad, a mí yo siempre pienso también, cuando lo extrapolo a derecho penal, y pienso en la medida de coerción. Las medidas de coerción son provisionales. Exactamente. Aunque aquí Son medidas cautelares también. Exacto, son una especie de Igual que los cautelar. embargos retentivos. Exactamente. Digamos, el instituto de la medida cautelar no es un instituto propio del derecho administrativo. Exacto. Para nada. ¿Tú sabes por qué también te lo digo? Igual también Porque los referimientos. Y se tratan procedimientos, son procedimientos cautelares. Aunque nos Exacto. estamos aquí enfocando en la medida cautelar a nivel contencioso, sabemos que la administración tiene también una potestad de establecer medidas cautelares y muchas veces esas medidas, digamos, provisionales, que cuando uno lo ve en el acto administrativo, prácticamente es como un acto administrativo te lo deja abierto, dígase, no te lo deja provisional, esa medida que te solicitó. Perfecto. Por ejemplo, qué sé yo, la suspensión, por ejemplo, de un comprobante fiscal, etcétera. No te dice, por ejemplo, Sí, no, la tú medida vas a tener, cautelares, sí. exactamente, no te pone, por ejemplo, no, mira, tú vas a tener una suspensión de 1 mes o 2 meses, o hasta tanto tú me cumplas con tantos requisitos. Muchas veces te lo dejan hasta abierto, así que se convierte prácticamente como si fuera una sentencia definitiva. Exacto. Pasa mucho eso, digamos, en materia tributaria con las medidas esas. La de los comprobantes fiscal principal. Bueno, pasa mucho eso, pero digamos de las medidas conservatorias que toma el Ejecutivo Tributario, que están supeditadas a un plazo, creo que 90 días, no recuerdo ahora el dato ahora mismo. Porque, digamos, en materia tributaria, que digamos el tema del peligro de la demora siempre lo vinculan más a un tema, me iba a quebrar. Claro. Entonces, siempre se dice el tema de, bueno, el tema económico no es un elemento para yo determinar si hay peligro de la demora, no, porque, bueno, la administración siempre paga tarde, él tiene dinero, lo cual no tiene mucho sentido de cara al interés general, porque en dado caso le va a salir más caro a la administración pública, que no creo que sea lo que se espera, pero digamos, suele pasar mucho eso de que, bueno, te rechazan por primera vez, porque dado eso mismo que tú dices que son provisionales, también carecen de cosas juzgadas. Entonces, en cualquier momento yo puedo, si surgen nuevos hechos o hay un cambio diferente, bueno, yo puedo, la misma medida cautelar que antes impuse, bueno, llevarla de nuevo y a su vez, en caso de que me la den, y hubo ese cambio de circunstancias, Pero si te le- Son variables. Las medidas cautelares pueden ser en ese variables. caso, digamos, que mencionaba de esas medidas, bueno, al principio me decía, no, aquí ahora no es suficiente, eso la administración te puede pagar. Después, no, pero venció el plazo. Ujú. Claro. Pero sí, Y ahí levantan. es un buen tema el tema de la variación de medida cautelar, porque realmente el juez, o en el caso de en sede administrativa, la administración puede tomar diferentes acciones para tutelar ese derecho. Que haya tomado una acción no implica que esa acción pueda variar o que inclusive se pueda levantar. ¿Qué más tenemos pendiente, Luis José? No, ese tema, digamos, el tema de la apariencia de buen derecho, digamos. Ya digamos todo Que es la parte que da más Sí, más lo que comentaba. más dolor de ahorita, cabeza a nivel de tribunal. Algo Por el tema ese, digamos, del fondo, a veces todo el fondo. Y
creo que es un error. Pues dice, bueno, tú me estás pidiendo lo mismo que estoy pidiendo yo. No. Aquí estamos haciendo un examen de probabilidades, un examen de verosimilitud sobre este derecho. Eso no quiere decir lo que diga el juez cautelar, no obliga al juez contencioso, porque hay que determinar o señalar específicamente que el juez que me toma la medida cautelar no va a ser el mismo juez que me va a fallar el fondo. Exactamente. En sentido general, salvo, digamos, la materia tributaria, que, digamos, si ya las distintas áreas del Tribunal Superior Administrativo sí conocen de ese tipo de medidas cautelares. Claro. El otro universo de medidas cautelares lo conoce el juez presidente, que esa es su única función, aparte, digamos, de la administrativa en cuanto al recurso contencioso administrativo, que era, bueno, emitir autos y encargarse, digamos, que todo se notifique y en su momento apoderar al juez de fondo. Mira, algo también importante es que la simple interposición de una medida cautelar no tiene un efecto suspensivo, que muchas veces se pudiera entender. Ahora bien, la ley 1307, eso mismo, salvo en la materia cuando el acto administrativo te ha impuesto una sanción, entonces ahí cuando yo estoy obviamente recurriendo esa sanción ante el Tribunal Superior Administrativo, pero obviamente yo también solicito la medida cautelar. Esa medida cautelar, la simple interposición, ya ahí, ese sí tiene un carácter, digamos, suspensivo de la sanción. Y hablando sobre eso, que es interesante, conectándolo con las medidas cautelares, digamos, en sede administrativa, que puede ser, digamos, el cierre, mientras tanto se está conociendo el procedimiento administrativo, que lógicamente la clausura de un establecimiento comercial, a su vez puede ser una medida de establecimiento del orden público, digamos, tomando en cuenta, digamos, se están vertiendo una serie de desechos tóxicos, una fábrica, y bueno, paralizamos. Exacto. Y, lógicamente, después yo te puedo cerrar, lógicamente, pero digamos, no se trata de los mismos. Hay que, digamos, distinguir los institutos. Porque en ese caso, digamos, en caso de que se trate de una medida cautelar ya en sede administrativa, para yo limitar los efectos nocivos de esa actividad, en lo que yo conozco el procedimiento y veo si ciertamente se está produciendo un daño al ecosistema, digamos, de un río, y si ese daño viene de los desechos que yo estoy tirando mío, cuando viene puede ser el vecino, no yo. Entonces, en ese caso, digamos, no pede esa suspensión. Es algo, digamos, que hay que explicar bien. Exactamente. Hilar fino. Sí, entonces, retomando un poquito, básicamente los actos administrativos, como mencionado, uno, gozan de presunción de validez, por lo que a partir de su emisión son válidos, no hay que esperar que un juez lo valide. De igual manera, eso está vinculado al tema de la ejecutividad y ejecutoriedad. La administración inmediatamente emite el acto, hay esa presunción de validez, pero también se presume que se puede ejecutar directamente. Como mencionaba Luis al inicio, es un tema de eficacia. Si esa eficacia es a partir de su emisión, de su publicación, todo va a depender del tipo de acto administrativo que estamos hablando, o de su notificación a la persona en caso del... Es nada complicado eso, es una cosa que ya hacen un día. Pueden hacer Exacto. un día. Sí, todo esto viene parte, y ya como se ha explicado bien, es parte de... Nosotros nos encontramos con un derecho administrativo que es centrado en la persona, en los derechos del individuo. Obviamente, siempre existe un desbalance. ¿Por qué? Porque hablamos de la autotutela, que es la que goza la administración para que ella pueda ejecutar sus propios actos, la declaración de validez. Las personas, los administrados, nosotros, los simples mortales, bueno, nosotros tenemos lo que es la heterotutela, que tenemos que acudir ante los tribunales para que sea ya el juez el que se encargue de juzgar exactamente si ese acto administrativo que se va a ejecutar, obviamente, o es válido o no. Exacto, pero el control de legalidad. Pero claro, el tema de la autotutela y heterotutela viene precisamente con relación a la administración pública porque su función principal va vinculada a interés general, es un tema de administración. Claro. Y no tiene sentido que la administración entonces actúe en un tribunal, se paralice y tenga que esperar a la orden de un tribunal para ejecutar una decisión, sino que tiene que ser al revés. Entonces yo ejecuto y si tengo que suspender, entonces me voy, el interesado va al tribunal entonces a solicitar la suspensión. Sí, lógicamente, pues, digamos, en su totalidad la administración pública, salvo contadas excepciones, digamos que es el procedimiento de lesividad, ellos también pudieran solicitar una medida cautelar. Claro, ese tipo de casos, digamos, ahí, digamos, se vira la torta. Ahí, digamos, si tienen que ellos acudir bueno, en principio lo declaran como lesivo para el interés público, lo cual no lo suspende para nada, ni lo revoca como tal. Pues eso, digamos, es un tema más de habilitación para acudir a la jurisdicción, pero en ese caso ellos pudieran ir también a la administración pública, porque no solamente los particulares pueden acudir. Algo también muy importante, que también no quisiera dejar de decir, es que las sentencias en materia de medida cautelar, ustedes saben que no son objeto de recurso de casación, lo tenía la anterior ley que ya fue modificada por la 223, exactamente, sí, de la nueva ley de casación. Yo traigo esta colación porque resultó que
cuando estaba con la vieja ley. La 1307 era recurrible. Entonces, no solamente es eso, sino que se establecían distintas teorías, porque muchos abogados, obviamente, buscando a su favor, lógicamente, decían no, pero son las que no son recurribles, son las medidas... La que se acoge. La que se acogen, las medidas cautelares, no las que se rechazan. Exactamente. Entonces, las que se rechazaban acudían ante la Suprema Corte de Justicia buscando con el recurso de casación, de alguna manera, una revocación. Sí, digamos, ahí no opera, digamos, el principio de aprobaciones, porque la materia contenciosa administrativa, digamos, de nuestras deudas pendientes, o deudas que tiene el legislador con nosotros los ciudadanos, es los tribunales de primera instancia, lógicamente. Materia administrativa. Y entonces el hecho de tú cercenarme mi derecho al recurso en materia cautelar, en el entendido de que, lo cual carece de sentido, porque Rafael, digamos, más o menos por arribita lo refirió ahorita, que una vez se dicta la sentencia del contencioso, la medida cautelar muere. ¿Qué interés iba a tener de pelear una sentencia que no tenga nada que ver? Exacto. Eso fue lo mismo que dijo el Tribunal Constitucional. Es un buen tema, precisamente como si ya yo te emití la decisión de fondo. Exacto, como ya yo te emití la decisión de fondo y tengo una medida provisional, hasta tanto te emití la decisión de fondo, inmediatamente se emite la decisión de fondo, ya carece de objeto la medida cautelar. Exactamente. De hecho, carece tanto de objeto que no es necesario de que solicite una variación o levantamiento, porque la sentencia, en este caso que conoce el fondo, ya de por sí, de una vez... Con la simple notificación. Exactamente, pero algo que no quería dejar pasar, y es que tal vez lo han omitido porque por el tema de los conocimientos, y es que es vinculado a que la medida cautelar se solicita porque el recurso que se está ejecutando no es suspensivo. Si es suspensivo el recurso, no tenemos que hablar de medida cautelar. No, claro que no. Entonces, digamos, el contencioso como tal, aunque tenga la etiqueta de recurso, técnicamente es una acción. Exacto. Digamos el nombre que puede tener distintas varias pretensiones, como la anulatoria, de resarcimiento y una serie de otras medidas. Entonces, precisamente como no me suspende, yo interpongo mi recurso, se sigue ejecutando ese acto administrativo, y por tanto yo tengo que acudir al tribunal para que entonces me suspenda. Con la medida cautelar, exactamente. Y otra cosa, para también no dejarlo, porque creo que no lo hemos tocado, es la parte de la cautelarísima. Las cautelarísimas aquí es muy importante, porque generalmente en la práctica yo lo he visto que se conoce en la propia audiencia per se. Pero si tú te vas a lo que es el concepto per se de la cautelarísima, en realidad tú le interpones, cuando se interpone, no necesariamente, o sea, esto es una medida que no requiere, o por lo menos por su naturaleza, que haya un debate o haya una posición de la administración. Aquí por lo general lo que pasa es que como la solicitan en la misma audiencia, sí hay un debate y ahí tú te pronuncias sobre ella. Sí, digamos un debate un chin más limitado. Exacto, más limitado. Así como la medida cautelar, su instrumento es garantizar que la sentencia que yo pueda tener, el fondo del recurso contencioso, sea ejecutable. Ocurre lo mismo con la cautelarísima, pero en el ámbito de la medida cautelar. Tengo un ejemplo, digamos, en otro grado, que pasa mucho, puede pasar mucho, digamos, hay un evento deportivo la semana que viene y yo supuestamente estoy dopado, lo que sea, o por cualquier otra cosa me suspendieron. ¿Qué tal el tema del dopaje, no? Lógicamente, un recurso contencioso administrativo que, por ejemplo, yo tengo que esperar notificar a la otra parte que tiene 30 días, que si no notifica hay que ponerlo en mori, y bueno, después de ir, con mucha suerte, a lo mejor en 5 o 6 meses podemos tener una sentencia de fondo. Lógicamente yo como deportista no puedo esperar eso. Entonces yo voy, pongo mi cautelar, bueno, no solamente suspéndeme, entonces digamos, se pide el aplazamiento porque cada parte tiene su derecho de defensa, lógicamente. Exacto. Pero mientras tanto, por favor, porque va a carecer de objeto ya mi recurso, lógicamente, mientras tanto déjame poder participar en este torneo, porque digamos la sanción o el acto administrativo favorable o que me dice, no puede participar, digamos, 2 años en evento deportivo. Ya, bueno, yo garantizo mi derecho a participar en este torneo, bueno, y si después resultó, ciertamente, la medida desfavorable que fue impuesta en mi perjuicio era correcta, bueno, yo pagaré la consecuencia con otro torneo. Sabes que algo que no me gusta de la cautelarísima es cuando la acumulan con el fondo de la cautelar. Sí. Porque entonces pierde sentido la cautelarísima. Si tú me vas a decir ya la cautelar, entonces no. Sí, no, es verdad. Entonces, nada. Recházala como tal, pues esto es horrible. Claro. No hay por qué tener miedo. Entonces, si tú me vas a decir la cautelar, ya la cautelarísima no tiene sentido. Entonces, muchas veces te la acumulan. Son casos muy puntuales. Y no se la fallan, pues si te la fallaran, digamos, en dispositivo ahí mismo, o al otro día, lo que sea, pero no, yo se toma su tiempo habitual. Exactamente. Pero nada, con esto llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos contando con ustedes, igual con sus recomendaciones, que de poco a poco le hemos aplicando, le hemos escuchando. Los temas también que quieren que sigamos conversando.
Bueno, ya tenemos nueva ley de compra. Venimos con muchísimo Larga esa material. ley. Sí. Pues tenemos no solamente ley de compra, tenemos como 5 leyes nuevas y 3 más que vienen por ahí. Pero la ley de compra da a una temporada de 40 episodios. No da, eso da Demasiado largo. eso da un año entero. Y nada, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Nos Buenos días a vemos. todos, un placer, hermanos, nuevamente. Igualmente. Hasta la próxima.